Bueno, que Dios les bendiga. Voy a decir una frase que no tiene coherencia, pero usted va a encontrar la coherencia cuando empecemos a meditar en lo que estamos hablando. Ya aprendimos hoy el relato del nacimiento de Jesús, cómo fue, por medio de la obra representada aquí por los niños y jóvenes. Pero para saber correctamente el relato de Jesús, es necesario escuchar lo que habla un mudo. ¿El mudo puede hablar? ¿No? Les voy a platicar una historia muy especial. Sí, vamos a hablar de Jesús, pero antes vamos a hablar de otro milagro, otro niño, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algo muy especial dentro de todo este entorno, ¿sí? Del nacimiento de Jesús. Meses antes, el ángel Gabriel se le aparece a un hombre llamado Zacarías. Este hombre llamado Zacarías era un sacerdote que entraba continuamente, entraba al lugar santísimo y ofrecía incienso, ¿sí? Delante del Señor. Pero muchos saben que el incienso representa las oraciones. Entonces entró a este lugar y presentó incienso, y entonces Dios envía a un ángel, el ángel Gabriel, y entonces le presenta el ángel Gabriel y bueno, le dice: ¿sabes qué? Tus oraciones han sido escuchadas. Yo no sé de nosotros, cuando hemos hecho oración, si hemos sabido que Dios nos ha escuchado nuestras oraciones. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces dice sí y otras veces dice no, espérame tantito. Pero Zacarías era un hombre viejo y tenía una esposa, así como dice, ya somos viejos, dice una versión, ¿sí? Y entonces Zacarías no le cree lo que le está diciendo. Y entonces le dice: tú vas a tener un hijo, ¿sí? Y este hijo ha de nacer, ¿sí? Y por cuanto tú no me has creído, entonces vas a quedar mudo hasta el momento en el que esto suceda. Y bueno, les quería hablar de este relato de Zacarías y Elizabeth porque es muy importante, porque tenemos que hablar de la incredulidad, ¿sí? Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea que es necesario creer. Había una incredulidad no en una persona normal en aquella época, había una incredulidad en un sacerdote. Yo no sé, pero quiero que veamos esto. O sea, esta incredulidad sucede unos meses antes de que venga el mismo ángel a decirle a María que ha de nacer el Salvador del mundo y que Dios la ha elegido, como escuchamos en el relato en esta mañana. Pero yo le pedía a Dios de madrugada por todos ustedes que están aquí y por todos los invitados que hoy iban a venir. Y yo le decía: Señor, hoy es el tiempo en que todos deben escuchar y creer y no quedarnos como Zacarías. Yo les hablaba de un sacerdote, una persona que conocía la ley, una persona que dentro de sus jornadas laborales, ahora sí eran 2 veces al año, entraba una semana y salía, ese era su turno,
¿sí? Pero déjenme decirles que él oraba y pedía por un hijo, ¿verdad? Y cuando le dice Dios, te voy a dar el hijo, no le cree. Estoy hablando no de Jesús. El hijo que iba a nacer se llamaría Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a reconciliar, oiga bien, a los padres con los hijos, a los hijos con los padres. Yo le decía a mi hermana Melania ayer que hoy muchos jóvenes están mal con sus padres y muchos padres están mal con sus hijos. Y déjeme decirle algo, Jesús nació para que todo esto se terminara. Dice la Escritura que Juan el Bautista vendría como Elías, con el poder de Elías, ¿sí?, a reconciliar a los jóvenes con los padres. Ay, pero yo no quiero ser reconciliado con mi padre, se ha portado muy mal conmigo. Ay, pero yo no quiero ser reconciliado con mi madre, no se ha portado bien conmigo. Pero yo debo decirte una cosa. Cuando Juan el Bautista empezó a hablar duro, dijo una palabra muy fuerte. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó? ¿Sí? A huir de esta ira venidera, hermanos. Es algo muy especial. Hay una diferencia entre creer y no creer. El relato de María en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 en adelante, yo lo voy a leer y ustedes me van a seguir. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret de Galilea una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Escuche, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María no estaba dudando, solamente estaba diciendo que como no había conocido varón, ¿sí?, quiere decir, ¿sí?, que no había estado con un hombre, pues cómo iba a tener un hijo. Y esto es obvio, ¿verdad? Porque todos sabemos cómo nacen los niños, ¿sí? Entonces, si no hay papá y no hay mamá, no puede haber una fecundación, ¿sí? Entonces, María está diciendo esto, ¿sí? ¿Cómo será esto? Y respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y el versículo 37, voy a pedir que lo pongan, dice: porque nada hay imposible para Dios. ¿Le suena la palabra nada? Nada hay imposible para Dios. Quiero decirles que estos pasajes los leí como 15 veces, porque dije: Señor, ¿cómo? Pues María, escuche bien, había sido enseñada, llevada al templo y enseñada, ¿sí? María conocía la historia del pueblo de Israel y sabía que Dios quitaba reyes
y que Dios ponía reyes y conocía, ¿sí? Aparte de esto, que el Señor con su mano poderosa hacía nada a los soberbios. ¿Se acuerdan los carros del faraón? Entonces las historias las conocía María y las historias las sabía María, pero no nada más eso, las profecías que había del Señor Jesús las conocía María. ¿Sabe dónde se aprende eso? En la iglesia. Yo les invito que vengan a la iglesia y que aprendan. Este año va a ser un año especial. Vamos a hablar, me voy a adelantar tantito, ¿verdad? Pero no me dio autorización el pastor, pero vamos a hablar de Jesús, ¿sí? Y es algo importante saber y conocer, ¿sí? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profecías hechas del mismo Jesús que ahora María, supongo que al momento que le dice el ángel que le está informando que ha sido favorecida y que Dios la ha escogido para que nazca un niño que será grande, ¿sí? María dice, hágase como el Señor dice. Dice, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A ella no la dejó muda. Hay una diferencia muy grande entre creer y no creer. El sacerdote solamente le estaba diciendo, te nacerá un hijo. A María le estaba diciendo, te va a nacer el Salvador. ¿Sí? Pero hay algo muy importante en los relatos de esta escritura que habla acerca del Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos en Dios Espíritu Santo? Bueno, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, lo hace de la manera como Él quiere. ¿Sí? Si Él quiere, te puede hablar en sueños. Si Él quiere, te puede revelar de una manera especial. Pero justo pensando en todo esto, decía, ¿cómo será todo esto? Y entonces había un hombre, déjeme leerlo porque es que le cambio yo el nombre a este señor. Se llamaba Simeón. Y Simeón era un hombre que Dios le había dicho, ¿sí?, que no vería la muerte hasta que sus ojos vieran al Salvador. Y déjeme decirle que hay algo muy, muy especial. Después de ver el relato y después de escuchar esta parte, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿de qué nos va a salvar el Señor? ¿De qué nos va a salvar? ¿Ya se lo preguntó usted? No me va a salvar de que me caiga allá afuera. ¿De qué me va a salvar? Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El día que yo me muera, hermanos, yo quiero estar allá con el Señor. Es más, yo declaro que voy a estar con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo he creído en Jesús como mi Salvador personal, en ese niño que nació en un pesebre, en ese niño que nadie daba nada por él. Pero ¿sabes qué? Simeón le había dicho al Señor que quería ver con sus ojos al Salvador. No todos los judíos han creído porque todavía siguen esperando al Mesías. Pero todo esto tendría que ser revelado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es algo muy especial. Fíjese que en este relato, Elizabeth, la esposa de Zacarías, Juan el Bautista en el vientre de su madre, María,
No habla de José porque yo creo que andaba por allá distraído en la carpintería. Pero habla también de una mujer profeta y habla de Simeón, ¿sí? En estos relatos, todos llenos del Espíritu Santo. Cuando María se enteró que su prima Elizabeth, o su pariente, como dice aquí, estaba embarazada, corrió a verla. Era el 6º mes que tenía aquella mujer de embarazo. Y al llegar, cuando llegó, yo quiero ver, o sea, imagínense a las muchachas, a las mujeres, oye, manita, ven, te voy a platicar algo, y ahí van y se cuentan, hasta van al baño juntas. Y ahí se están platicando, fíjate que pasó esto, fíjate que pasó lo otro. Y yo creo que María, a ver, ¿cómo está? Dime qué fue lo que pasó. Es que vino Gabriel. También acá vino Gabriel. Y lo envió el Señor. Y luego, pues fíjate que me dijo esto y esto y esto y esto. Y la Biblia dice, bienaventurada la que creyó y le ha de suceder lo que le dijo el ángel. Es algo, me llamaba mucho la atención y yo decía, bueno, Señor, y toda la gente que ha venido y toda la gente que escucha, no todos han creído. ¿Por qué no han creído? Si el relato dice esto, y el Señor me decía, el Espíritu Santo tiene que revelar esto para que pueda creer la gente. A mí me gusta mucho decirle a la gente que si quiere aceptar a Jesús como su Salvador, porque a mí me gustaría que toda la gente que yo conozco fuera al cielo, que nadie se perdiera, porque Jesús no vino a que la gente se perdiera, Jesús vino a salvar a la gente. Y es algo bien asombroso, pero hoy quiero decirte que el mudo va a hablar. Dice la Escritura, cuando nació Juan el Bautista, todos decían, mira el pequeño Zacarías. Sin embargo, Zacarías sabía que se iba a llamar Juan porque el ángel le había dicho que se llamaría Juan. Yo no sé con cuántas señas le habló Zacarías a Elizabeth y le dijo, se va a llamar Juan, porque fíjate que el ángel, cuando estaba yo ahí en el templo y se me apareció y me dijo, se va a llamar Juan. No sé cómo le pediría de comer Zacarías a Elizabeth, ¿verdad? Pero por lo pronto sí quiero decirte que se tenía que abrir su boca para hablar en el momento en que esto sucediera, porque iba a creer. Esta era la diferencia, iba a creer. Dice la Escritura, y Zacarías, cuando nació Juan, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Versículos 67, 68 y 69 del capítulo 1 de Lucas. Nos ha levantado un poderoso Salvador. ¿Sabe cuándo habló? Al momento de creer. Pero yo creo que hay algo más especial en esto. Dice la Escritura que María estuvo 3 meses en la casa de Elizabeth. Y como el mudo no podía ni hablar ni quejarse, solo tenía que escuchar que el ángel había venido a María, ¿sí? Y que le había dicho que el Dios omnipotente, su sombra, iba a cubrir a María y entonces iba a quedar embarazada y entonces de ella iba a nacer el Salvador. Hay algo muy importante. Siempre que nos hablan, no, yo no. Shh. Vamos a tener que callar y escuchar.
porque el mensaje es claro y Jesús vino al mundo para salvar al mundo. A eso vino. Y Jesús nació y se hizo carne para salvar al mundo. Y María dijo, porque nada hay imposible para Dios. Así es que si tú piensas que tienes muchos pecados, o si tú piensas que has fallado en esto, en lo otro, o que no puedes con eso y jamás vas a poder, solamente calla y escucha que Jesús vino a salvar al mundo. Zacarías profetizó porque el Espíritu Santo vino sobre él y entendió. Yo antes de que termine esta predicación, yo le voy a pedir a Dios que el Espíritu Santo revele a tu corazón la verdad y que hoy puedas decidir en tu corazón ser salvo. Vayamos pues al relato de Simeón, porque si no se me acaba el tiempo. Dice la escritura que cuando un niño nacía era presentado en el templo. A los 8 días lo llevaban a presentar al templo. ¿Sí? Ahí por ahí hay una bebé que escuche bien lo que dice la escritura, lo llevaban a presentar al templo. Y dice el capítulo 2, versículos del 21 en adelante, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Escuche, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Nuevamente el Espíritu Santo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Nuevamente, ¿de qué nos tiene que salvar Dios? ¿Ya se hizo la pregunta otra vez? ¿De qué nos tiene que salvar? No nos tiene que salvar del vecino incómodo que tenemos. No nos tiene que salvar del asesino o del ladrón. La Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, el que nació en el pesebre. En Cristo Jesús, el que murió en la cruz. Solo el Espíritu Santo le puede revelar a todos y a cada uno de nosotros la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. El que viene al Padre, si entendemos esa parte. Jesús es mi Salvador y yo quisiera que fuera tu Salvador de todos. Yo sé que muchos vinieron por invitación de sus familiares, de sus amigos.
Pero hoy estamos viendo la diferencia entre creer y no creer. Y es importante que lo sepamos. Si este día o estos días, ciertamente hay fiestas, ciertamente celebramos, pero ¿celebras la salvación o celebras la amistad? ¿Celebras que Jesús vino a salvarnos o qué estás celebrando? Voy a terminar muy simple. Yo era un niño como Benjamín. Fíjate bien, Benja. Yo era un niño como Benjamín. Cuando un hermano de la iglesia llegó y me dijo algo muy simple. ¿Tú sabes lo que es pecado? Hasta entonces, pues yo no sabía, yo pensaba que la vida era tocar el tambor, ¿sí? Yo pensaba que la vida era más sencilla. Pero entonces me dijo algo. ¿Sabías que el no obedecer a tus padres se llama pecado? Me quedé así porque justo en la mañana yo había desobedecido a mis padres. Así. Conocemos la ley, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace muy simple. No estoy hablando nada más de la desobediencia, estoy hablando de todo aquello que se llame pecado. Si Dios no nos quisiera dar conciencia, no nos daría el entender en qué hemos fallado. Pero aquel hermano llegó y diciendo, ¿sabías que esto es pecado? Y yo me quedé frío. Así como estaba yo pequeño, yo no sé cuántos le hemos faltado a nuestros padres. O les hemos dicho cosas hirientes o les hemos algo. Yo nada más me voy a lo sencillo, a lo que a mí me tocó mi corazón. Pero quiero decirte una cosa. Cuando me dijo eso, también me dijo una cosa. Y esto cambió mi vida para siempre. Él me dijo, pues quiero decirte que Jesús nació y fue crucificado en una cruz y ya pagó por tu pecado. Solo tienes que decirle que lo aceptas y Él va a entrar en tu corazón y tu vida ha de cambiar. Cuando dijo estas palabras, ¿quién cree que estaba ahí revelándome la verdad? El Espíritu Santo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo cerré mis ojos, solamente vi un madero, una cruz y gotas de sangre cayendo. En ese momento supe que Jesús había pagado por mi pecado, que Jesús había pagado por mi desobediencia. ¿Y sabes qué? Jesús pagó aún por lo malo que hemos hecho. Él pagó en una cruz. Yo le dije al Señor en la madrugada, orando por todos ustedes, que sea el Espíritu Santo el que revele al corazón de cada uno qué es lo que tiene que hacer hoy. El mudo habló y cuando habló profetizó de un gran Salvador. Hoy yo quiero decirte lo que la Escritura dice.
Romanos capítulo 10, versículos 8, 9, 10 y 11. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9, 10 y 11. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será, ¿qué dice? Avergonzado. ¿Cuándo pudo confesar Zacarías la salvación? En el momento que creyó. ¿Cuándo fue? Cuando se vio manifestado cómo hizo Dios para darle un hijo. Y entonces el Espíritu vino sobre él. Y yo me imagino que pensó, yo no sé, entraban los sacerdotes al templo y si algo había mal, tenían que sacarlos con los pies para adelante. Salían muertos. Pero fíjese cómo es la misericordia de Dios y la gracia de Dios, que solamente lo dejó mudo, no lo sacaron muerto. Y entonces, cuando salió no sabía qué decir, pero en el momento que nace Juan el Bautista, en los 3 meses que estuvo María, la madre de Jesús, con ellos, ¿sí? Cuando les explicaba, yo supongo María, y les hablaba del relato del ángel, porque es algo que no se puede. Si usted tiene un milagro, usted le dice a su hermana, usted le dice a su hermano, usted le dice a su amigo: fíjate que me pasó esto, me pasó lo otro. Y ¿sabes qué? Dios ha estado conmigo. No se puede ocultar la verdad. Y la verdad es que Jesús es el Salvador. No hay más. Esa es la verdad. Y hay una palabra que dice en el libro de Juan, ¿sí? Que todo aquel que cree será salvo. Pero todo aquel que no cree ya es condenado. Hablamos del cielo y hablamos del infierno. Yo no sé a dónde quiere ir usted, pero hoy le presento el mensaje de salvación tal cual, como lo dice la Escritura. El apóstol Pablo, así como dice la Escritura, así es como te lo estoy diciendo, como está escrito. Simeón dijo: ahora sí ya me puedo morir, porque mis ojos han visto la salvación. Zacarías dijo, ¿sí?, nos ha provisto un Salvador. Los ángeles dijeron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cómo lo iban a hallar? En un pesebre envuelto en pañales. Vimos el relato. Y así como me dijo aquel hombre aquel día que Dios perdona mis pecados, así yo te digo hoy: Dios perdona tus pecados. Y yo le voy a pedir a todos los que estaban orando, porque yo le decía a mi mamá en la madrugada, estaba mi mamá en la mesa, digo: ¿te sientes mal? Dice: pues no puedo dormir. Y se checó, me hizo que le checara la presión y todo. Y bueno, ¿y tú? Digo: pues es que Dios me despertó y me puse otra vez a estudiar el tema que Dios me está dando y pues solo tengo una conclusión: es el Espíritu Santo el que tiene que mover el corazón. Esa es mi conclusión. Es el que tiene que revelar cuál es la salvación. Le digo: pero vente, si no puedes dormir vamos a platicar. Dice: ¿las cosas de los dos? Le digo: sí, vamos a platicar las cosas de los dos.
Y ahí estaba mi mamá y yo en la madrugada platicando. Mamá, yo estaba orando por la familia de Jamie. Yo también, dice mi mamá. Yo estaba orando por la mamá de Adrián y su familia. Yo también. Eso decía mi mamá en la madrugada. Yo estaba orando por la familia y los de Leti, los que van a venir. Eso estábamos haciendo en la madrugada. Yo estaba orando por Alejandro, mi amigo. Eso estaba haciendo en la madrugada. ¿Y sabe qué? Dios es bueno porque me ha permitido darles hoy este mensaje. Este mensaje es la verdad. Este mensaje no lleva más que lo que tiene uno que hacer para ser salvo. Ser salvo representa el haber creído en el Señor como tu único y suficiente Salvador. ¿Tenemos pecados? Sí, los tenemos. Pero tenemos un abogado que es Cristo el Señor, que entregó su vida en la cruz, derramó su sangre para que nuestros pecados fueran borrados. Y ahora sí, en este momento yo le voy a pedir a todos aquellos que puedan orar, que cierren sus ojos y empiecen a orar a Dios. Que le pidan al Espíritu Santo que empiece a revelar en todos los que estamos aquí la verdad. La verdad eres tú, Señor. La verdad, Señor, que ha sido revelada, eres tú, oh Dios. Porque no hay otro en el que podamos ser salvos sino en Jesús, nuestro Señor. Cerca de ti está la palabra, dice la Escritura, en tu boca y en tu corazón. Porque con el corazón se cree, escúchalo bien, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no sé si tú quieres hoy aceptar a Jesús como Salvador personal. Yo no sé si quieres tú hoy entregar aquello que te ha estorbado, esos pecados, por tan simples que sean, entregarlos. Señor, revela. Yo sé que muchos de ustedes ahorita en este momento, Dios les está poniendo en su mente aquel pecado con el que no has podido. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Solo necesitas aceptarle como tu Salvador. Y yo hago el llamado, si hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como su Salvador, que quiera pedirle perdón por sus pecados, que quiera ir al cielo, que nos permitan orar por ustedes y decirles de qué manera pueden ustedes llegar a la salvación. Ya lo hablamos, ya lo dijimos, ya lo expresamos. Muchachos, ¿ha habido malas conductas? Entrégaselas hoy al Señor. En aquellas fiestas ha habido cosas que no le agradan a Dios. Hoy es tiempo de entregarle a Dios. Amado Jesús, enviaste a Juan el Bautista, Señor, y le dijiste que tenía que hablarles para que volvieran de sus malos caminos. Y le diste una palabra a Juan donde dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Señor, entregamos todo aquello que no está bien en nuestra vida. Y te pedimos que nos ayudes, Señor,
a caminar de una manera diferente. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo. Y a partir de hoy, Señor, que tú pongas en el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí la verdad. Porque tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Te damos gracias en esta hora, Señor, en esta tarde, Señor, por estos momentos. Y yo pongo, Señor, bajo el hueco de tu mano a todos los presentes aquí. Nos ponemos, Señor, bajo el hueco de tu mano, Señor, bajo tu cobertura, Señor, bajo tu cuidado, Señor. Y tú has de llamar a todos aquellos que han de ser salvos. Pues te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues que Dios les bendiga y espero que sean bendecidos en esta.